Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El gobierno nacional radicó la reforma tributaria que tiene como objetivo financiar el hueco de 12 billones de pesos en el presupuesto del 2025. Se pondrá IVA al uso de plataformas, así como a los vehículos híbridos, y se modificarán las condiciones para el pago del impuesto al patrimonio, de manera que más colombianos deban pagarlo. Se reducirá el impuesto de renta a las empresas y habrá estímulos para proyectos de turismo y de energías renovables. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Hay pánico y tensión a esta hora en el sur de Bogotá. Una granada, al parecer lanzada por unos delincuentes contra la fuerza pública, hizo explosión en el barrio María Paz, causando heridas a al menos 8 civiles y 2 policías. La explosión afectó a un bus de Transmilenio que iba pasando por el lugar del ataque. A esta hora, las autoridades acordonan la zona y buscan a los responsables. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El gobierno nacional anunció medidas para Bogotá y Cundinamarca con el fin de enfrentar el desabastecimiento de agua debido al bajo nivel de los embalses y la inesperada demora de la temporada de lluvias. Se realizarán cobros por consumo excesivo e iniciarán controles a la demanda del servicio de agua. Vamos a hablar más de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Tormenta Francine se convierte en huracán y amenaza a Texas y Luisiana en Estados Unidos. Famosa banda de rock demanda a Trump por usar su música en los actos de campaña. Pánico en el aeropuerto de Atlanta. Chocan 2 aviones en la pista. Kamala Harris y Donald Trump se enfrentan esta noche en debate decisivo para carrera presidencial en Estados Unidos. Maduro dice que respeta decisión de Edmundo González de exiliarse en España y le desea suerte en su nueva vida. Multitudinaria misa del Papa Francisco en Timor. Más de 600,000 personas acuden al llamado del pontífice. Despega histórica misión privada al espacio. SpaceX busca llegar más lejos que ninguna otra nave tripulada desde 1972. La tormenta tropical Francine se convertirá en huracán en las próximas horas mientras avanza de México a Luisiana. Alerta en México y Estados Unidos. La tormenta tropical Francine se fortalece cada vez más y las autoridades meteorológicas advierten que se convertirá en huracán en las próximas horas. El fenómeno estaba empapando partes del extremo sur de Texas con lluvia y rachas de viento durante este martes, pero luego comenzó a alejarse y avanzar hacia el noreste a través del Golfo de México, donde comenzará a intensificarse una vez más después de luchar contra las condiciones. Debido al cambio de rumbo hacia el este, la costa de Mississippi y Alabama están bajo alertas y advertencias de tormenta tropical y marejada ciclónica. De igual manera, aún continúa la amenaza de lluvias torrenciales y tormentas en México, en estados como Colima, Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas. La banda The White Stripes demandó al candidato presidencial Donald Trump por utilizar una de sus canciones sin autorización. Jack White, vocalista y guitarrista de la banda, publicó una foto de la demanda en la que acusa al republicano de haber utilizado su canción Seven Nation Army sin permiso. Esto sucede luego de que el pasado 29 de agosto un miembro del equipo de campaña de Trump compartió en X un video del expresidente subiendo a un avión rumbo a Wisconsin, en el que se puede escuchar parte de la canción. Y en California, 15 incendios activos alimentados por la ola de calor azotan el estado. Las conflagraciones denominadas Line, que arden en las montañas del sur del estado, han consumido más de 8,000 hectáreas en el condado de San Bernardino. 2,000 bomberos combaten los incendios. Esta cadena de incendios es una de las más peligrosas que afectan el oeste de los Estados Unidos. Han provocado evacuaciones masivas y también han destruido propiedades. En el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, en Estados Unidos, 2 aviones chocaron cuando ambos se dirigían a realizar el despegue. Según la Administración Federal de Aviación, no se registraron heridos entre los pasajeros de ambas aeronaves, pero el impacto arrancó la cola de uno de los aviones.
La aerolínea confirmó que está cooperando con una investigación llevada a cabo por la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte y otras agencias gubernamentales para esclarecer qué ocasionó el accidente. A 56 días de las elecciones, la candidata demócrata Kamala Harris y el líder republicano Donald Trump se enfrentan en un debate público que podría definir la contienda. El expresidente Donald Trump y la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentan esta noche en Filadelfia en su primer debate presidencial. Durante este espacio se han establecido normas como no tener presencia de público, que los micrófonos de los candidatos se silencien cuando no les toque hablar y que no se les permita tomar notas. La campaña de Trump adelantó algunas líneas de ataque que probablemente despegará el exmandatario esta noche, argumentando que Harris es responsable de todo lo que está pasando en esta administración. Mientras tanto, la campaña de la actual vicepresidenta preparó una estrategia para que esta noche sea una oportunidad de dar a conocer más sobre Harris y obtener el apoyo de los votantes indecisos. Encuesta tras encuesta, los estadounidenses han indicado que la economía es su principal preocupación, con temas como la inflación, el empleo y el déficit. Los últimos sondeos evidencian que la carrera por la Casa Blanca sigue ajustada y, por ejemplo, la más reciente encuesta publicada por The New York Times muestra a Trump con un 48% de los votos versus el 47% a favor de Harris, un empate técnico que este debate puede quebrar para siempre. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que respeta la decisión del opositor Edmundo González Urrutia de salir del país a España. A su vez, le deseó que le vaya bien en la vida. Luego del exilio del opositor Edmundo González Urrutia en España, el presidente Nicolás Maduro expresó que respeta la decisión de Edmundo de salir del país. Yo le puedo decir al embajador González Urrutia, con el cual he confrontado duro después del 29 de julio, que he estado atento a todo esto y comprendo el paso que ha dado y lo respeto y espero que le vaya bien en su camino y en su nueva vida y que tenga la seguridad que sus deseos de paz y concordia para el país se van a cumplir. En Venezuela va a reinar la paz por encima de cualquier cosa. Entre tanto, el Congreso de España, tras un largo debate, reconocerá previsiblemente el miércoles a Edmundo González como legítimo presidente de Venezuela, con la aprobación de una propuesta del Partido Popular de Derecha apoyada por aliados del gobierno socialista. Con esta iniciativa buscan liderar el reconocimiento del opositor en las instituciones europeas e internacionales, con el objetivo de asegurar que el 10 de enero del 2025 tome posesión como nuevo presidente de Venezuela. Y cientos de venezolanos exigieron a las puertas del Congreso español legitimar a Edmundo González Urrutia, exclamando: España escucha, únete a la lucha. Y Venezuela Libertad. Cientos de personas se reunieron para pedirle al gobierno español que reconozca al opositor como presidente de Venezuela. La concentración tuvo lugar mientras, como decíamos antes, en la Cámara Baja del país se debatió justamente sobre reconocer al opositor como líder de la nación. La votación será mañana. El Papa Francisco celebró una misa histórica ante 600.000 personas en Dili, capital de Timor Oriental. En su segundo día de visita a Timor Oriental, el Papa Francisco celebró una misa al aire libre, a la que asistieron unas 600.000 personas, poco menos de la mitad de la población del país. La mayor participación en un evento papal en la historia. El sumo pontífice elogió el don de la juventud de ese país. Esta realidad se revela hermosa en Timor-Leste porque hay muchos niños. Y ustedes son un país joven, en el que en cada rincón la vida se siente palpitar y bullir. Y la presencia de cada juventud y de tantos niños es un regalo, es un don inmenso. Renueva constantemente nuestra energía y nuestra vida. El líder de la Iglesia Católica instó a las autoridades a una mejor gestión de los recursos naturales del país, como el petróleo y el gas, que podrían ofrecer posibilidades de un desarrollo sin precedentes.
Desde que Nico recibió 700,000 pesos por abrir en línea su cuenta de nómina BBVA, ve ese número por todas partes. ¿Y tú? ¿Qué harías con esa plata? BBVA. La misión Polaris Dawn de SpaceX despegó con éxito. El objetivo es llegar más lejos que cualquier otra nave tripulada. SpaceX lanzó la misión Polaris Dawn desde el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, en Florida. Este innovador vuelo espacial, que tiene previsto durar 5 días, despegó sin problemas y entró en órbita unos 12 minutos después, cuando la etapa superior del cohete Falcon 9 le dio el impulso final y se separó de la cápsula Crew Dragon. A bordo de ella, 4 astronautas buscarán batir récords, especialmente como llevar a la tripulación a una altura récord para una órbita alrededor de la Tierra. El vuelo espacial también sería el más alto realizado por un ser humano desde el programa Apolo de la NASA y podría ser además la misión espacial más lejana realizada por una mujer. Ahora bien, su lanzamiento estaba inicialmente previsto para el pasado 27 de agosto, pero tras 2 semanas de aplazamientos, este innovador vuelo espacial despegó sin problema. El ejército israelí abatió a 3 comandantes de Hamás durante un bombardeo en un campo de desplazados en Gaza. El hecho dejó más de 100 víctimas. La Defensa Civil de Gaza aseguró que un bombardeo mató al menos a 40 personas y dejó a más de 60 heridas en una zona humanitaria en el sur del territorio palestino, donde el ejército israelí dijo haber atacado un centro de mando de Hamás, abatiendo a 3 comandantes terroristas. El bombardeo se produjo en el campo de Mawasi, en Jan Yunis, la mayor ciudad del sur de la Franja de Gaza. Esta es un área costera que ha sido designada como una zona segura por Israel al comienzo de la guerra y a donde huyeron miles de palestinos. Esta persecución al grupo islamista ha sido una ofensiva israelí en la Franja de Gaza que ha matado en total a 41.020 palestinos y ha dejado heridas a 94.925 personas. En Vietnam van 65 personas muertas y 752 heridas por el tifón Yagi. Además, según el reporte de las autoridades, este fenómeno produjo fuertes lluvias que dejaron 39 personas desaparecidas y daños en unas 48.000 viviendas, así como en 150.000 hectáreas de arroz. Yagi es el tifón que con más fuerza ha golpeado Asia en este año. Llegó a Vietnam el sábado con ráfagas de viento de hasta 149 kilómetros por hora. Una empresa tecnológica en Países Bajos realizó la primera prueba de un sistema de transporte masivo que implica cápsulas que se desplazan por campos magnéticos. La empresa Hart presentó la primera prueba del que aseguran que será el vehículo de transporte masivo del futuro. Se trata de cápsulas que atraviesan tubos despresurizados sobre campos magnéticos. Este es un medio de transporte que levita por medio de un sistema de guía y un sistema de propulsión. El tubo de 420 metros del centro de pruebas está compuesto por 34 secciones separadas y una bomba de vacío que succiona el aire para reducir la presión interna, lo que también reduce la resistencia y permite que las cápsulas viajen a altas velocidades. Los desarrolladores del sistema pretenden que las cápsulas atraviesen estos tubos a una velocidad de hasta 700 km por hora, logrando ser más eficiente que los vuelos de corta distancia y los trenes de alta velocidad. Entrevista CMI. Bienvenidos a Entrevistas CMI, 31 años y 26 días después de aquella tarde en la que Iván René Valenciano y Adolfo El Tren Valencia marcaron los goles para Colombia y Ramón Ismael Medina Bello anotó el descuento para Argentina. Tuvieron que pasar 5 juegos más por eliminatorias en el Estadio Metropolitano de Barranquilla sin que la selección Colombia pudiera festejar una victoria. Fueron 3 triunfos argentinos, 2 empates. Por supuesto que no olvidamos aquel triunfo en el año 2007 en el Campín, con un golazo de Rubén Darío Bustos y uno más de Dairo Moreno, pero en el Estadio Metropolitano de Barranquilla desde aquel 15 de agosto del 93 no celebrábamos un triunfo sobre Argentina y hoy fue casualmente el mismo resultado.
2-1. Por eso nosotros tenemos como invitado especial, siempre que la selección de todos está presente en competencias oficiales, al mundialista Carlos Valdés, a quien primero que todo, Carlos, mil gracias. Me imagino que está ya con la reserva después de una larguísima jornada en el Estadio Metropolitano, pero también me imagino que con una gran alegría y un tremendo orgullo, por lo menos por el resultado, porque de fútbol vamos a hablar más adelante. Carlos, querido, bienvenido, muchas gracias. Germán, ¿qué tal? Un saludo para todos. La verdad, muy contento, sí, cansado. Hoy la temperatura estuvo bastante alta la mayor parte del tiempo. Una lluvia alrededor de las 12 del día previo al compromiso. Sin embargo, fue muy rápida, muy corta y eso, al menos los que tienen el conocimiento, cada vez que ocurre lo que hace es levantar un poco más la humedad y bueno, así se vivió durante el resto de la tarde como hasta a estas horas que todavía se siente un poco el calor, sobre todo por la temperatura, como lo decía, que existió temprano en el día, pero con la sensación y por supuesto el reconocimiento del esfuerzo, más allá de las formas y de las maneras, el esfuerzo del equipo de Lorenzo que nos hace sentir orgullosos y que hoy saca adelante un partido muy importante. No vamos a decir que trascendental o fundamental, porque creo que Colombia igual va a clasificar, pero sí para el ánimo, para lo que viene haciendo el equipo de Lorenzo, era muy importante volverle a ganar una selección grande y qué más que hacerlo con un histórico como Argentina. Sin duda, a sus espaldas tiene el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, que hoy la verdad apoyó mucho a la selección Colombia, más allá de esas dos secciones de la tribuna que están inhabilitadas por la suspensión. Carlos, siempre que empezamos a analizar un partido de Colombia comenzamos por la nómina. Hoy hubo 3 variantes con relación al 11 titular que jugó en Lima. La sustitución obligada de Gerson Mosquera por Cuesta, quien al parecer por temas médicos no alcanzó a estar habilitado. La presencia desde el inicio de James Rodríguez, que en este caso ocupó por lo menos nominalmente el puesto que tuvo Luis Sinisterra. Y la gran novedad, la presencia de John Halber Durán por John Córdoba. De resto, Muñoz, Lucumí, Mojica, Ríos, Lerma, Arias y Luis Díaz repitieron el 11. ¿Le gustó ese 11 inicial antes de hablar de lo que pasó dentro de la cancha? Sí, de hecho, pensando un poco, no creo que por fuera se hayan quedado jugadores que generen una gran discusión. Me parece que a excepción de lo del atacante, el número 9, que fue Durán, me parece que lo demás es un poco indiscutible. Yo creo que en la línea de los defensores centrales, que ese es un tema, Germán, que hay que pensarlo y hay que revisarlo también, porque mucho defensor central lesionado en este proceso. Es cierto que Jerry tiene ausencia por acumulación de amarillas, pero Davinson no pudo llegar a esta convocatoria precisamente por lesión. Asume Cuesta y termina también teniendo en ese primer partido un golpe que lo saca para el partido de hoy. Y después las únicas 2 alternativas que habían en campo eran Cabal y Gerson Mosquera. Difícil alinear a 2 defensores centrales con perfil zurdo, así que me parece que lo de Mosquera muy bien, además que viene haciendo las cosas bien en Wolverhampton. Y después lo de James Rodríguez me parece que es indiscutible, aunque ahí también podemos hablar de algo que no sé si sea bueno o malo, porque se crea una gran dependencia realmente alrededor de lo que puede hacer James Rodríguez con el juego y bueno, por suerte para hoy está funcionando, pero creo que Colombia tiene que aprender también a gestionar la ausencia en algún momento si no lo llega a tener. Usted ya menciona el tema de la James dependencia, de la cual sin duda vamos a hablar, porque es muy interesante ver cómo Colombia con James Rodríguez es una selección diferente, ¿no? Ya Argentina superó, digamos, por lo menos la ausencia de Lionel Messi en esta doble fecha eliminatoria y demostró cosas. Pero Carlos, antes de hablar de acciones puntuales de partido, comenzó a suceder lo que usted se imaginaba. A mí me sorprendió una selección argentina que quiso salir a hacer presión alta, una selección Colombia que no se sintió tan cómoda con el balón, pasaban los minutos y se hacía más bien como lento el juego, uno pensaba que era el calor, no había mayores oportunidades en arco y arco, esto era como una especie de ajedrez. ¿Cómo lo vivía usted desde la tribuna en un partido que sí estaba un poco caracterizado por eso, como por cierta lentitud o era demasiada prevención de ambos equipos?
No, yo creo que el partido ocurrió según lo esperado. Yo honestamente no me imaginaba tampoco una selección Colombia con mucha supremacía sobre su rival por varias razones. La primera, estamos en un inicio de temporada en Europa donde muchos jugadores están sin el ritmo de juego ideal. Y la segunda porque estás jugando contra una campeona del mundo, más allá del clima y de todo lo que se dijo. Por el lado de Argentina creo que era una selección que sí es cierto que salió a hacer algunas presiones altas, tampoco era una selección que iba a venir a imponer su juego desde el minuto 1. Me parece que respetaron la condición climática, de haberlo hecho de esa manera tal vez el partido se hubiera ido a un tema más físico y ahí creo que salía más librado el equipo de Scaloni, porque fue el equipo que más traslado tuvo que hacer, el que menos costumbre tiene a jugar en Barranquilla, así que por el lado de Colombia me parece que de alguna manera intentó competir con lo que era la circunstancia de juego, con lo que tiene, y creo que lo más importante y lo más valioso sin duda es la victoria. Haber ganado esos 3 puntos va a ser hoy la gran conclusión de esta tarde. Nuestro gran invitado siempre que juega la selección Colombia, el mundialista Carlos Valdés, tuvo esa maravillosa experiencia de marcar un gol por eliminatorias en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Carlos, hoy, minuto 24, tiro de esquina. James la hace corto el cobro con John Arias para tratar de separar las marcas. Arias se la devuelve a James. Viene una asistencia tan precisa que incluso teníamos 3 posibilidades de remate de cabeza y aparece, pues, no sé, usted se acordó de ese día que usted marcó porque Gerson Mosquera se levanta y prácticamente se va a llorar de la felicidad de marcar su primer gol con la selección Colombia y nada más ni nada menos que contra una selección argentina. Sí, me acordé del primer gol que yo hice con la selección Colombia de mayores, que fue básicamente en mi debut, fue en un partido amistoso contra Nigeria, jugando en Inglaterra, previo al Mundial de la Copa del Mundo del 2010. Precisamente por el gesto de Mosquera es un gesto de agarrarse la cabeza, tomarse y cerrar los ojos como pensando en ese gran sueño que se realice y se empieza a materializar. Creo que él llega a esta selección obviamente con la ilusión. No sé si se esperaba ser titular en alguno de los partidos, pero se le da y al final termina haciendo el primer gol, sobre todo contra una selección como Argentina, y creo que el gesto simplemente lo que hace es expresar lo que siente el jugador en ese momento, y es en cuestión de segundos cómo se pasa ese sueño por el frente y se vuelve una realidad. Ese fue el mismo gesto que yo hice cuando marqué mi primer gol con la selección Colombia de mayores, tomarme la cabeza, cerrar los ojos, agradecer a Dios, porque es un privilegio y es un sueño que no a todos se le cumple, así que me dio mucha alegría por él. Creo que es un acto que además te llena de muchísima confianza, es como que es tu carta de presentación y de aceptación del grupo, porque es la sensación que uno tiene, ¿no? Haces un gol y lo celebra todo el estadio, lo cantan millones de colombianos en las casas, tus compañeros vienen y te abrazan, y es ahí como que donde empiezas a entender que haces parte del equipo y que sin duda no solo puedes aportar con tu talento y tus características defensivas, sino también para en este caso anotar goles valiosos. Y fue un gran premio porque recordemos en ese minuto 11 cuando tiene una devolución muy comprometida Camilo Vargas, y Camilo Vargas con perfil derecho, él es zurdo, no logra despejar y nos metemos un tremendo susto. Pero Carlos, volviendo al tema de la acción del gol, ¿sigue siendo esta selección Colombia una fábrica de opciones clarísimas del juego aéreo y con la pelota quieta? A mí me sigue sorprendiendo, más allá de que hemos encontrado goles importantes, por ejemplo el 2-1 frente a la selección Brasil, mediante el juego aéreo. ¿Qué virtud especial tiene esta selección? Si es la asistencia de James, si son los pases precisos, si esto se trabaja en el poquísimo tiempo que tiene Néstor Lorenzo de estar con el grupo de jugadores, más con un Gerson Mosquera que se une a este proyecto. ¿Qué tiene ahora esta selección Colombia que es tan efectiva en el juego aéreo ofensivo? No así en el defensivo, donde seguimos pasando problemas.
Lo primero, creo que la importancia que le da el entrenador a ese concepto de la pelota quieta. Hay entrenadores que les parece importante, no tan determinante. En este caso yo creo que para Lorenzo es determinante la pelota quieta y por eso seguramente le dedica mucho tiempo a preparar las jugadas, a hacer ese trabajo de análisis de los rivales, saber cómo se paran, cómo defienden, potenciar las herramientas propias y colectivas. Y lo otro es que tienes que tener un buen cobrador, ¿no? Esto no es posible si no tienes un pateador que te ponga la pelota en los puntos donde se necesitan para generar riesgo a los rivales, a la zona sobre todo donde se preparan las jugadas, y sin duda ese James Rodríguez. Creo que es un jugador que tal vez su mayor virtud sea esa, ve cosas donde los demás no vemos, pero por encima de ello te pone la pelota donde pocos pueden ponerla o de la manera que pocos pueden hacerlo, y esto le ha venido muy bien a Colombia, le ha dado resultados importantes, puntos valiosísimos, pero bueno, creo que tendrá que seguirlo trabajando, sobre todo con la misma importancia y la misma vehemencia a la hora de defender. Sin duda. Ahora, después de ese gol al minuto 24, volvemos, Carlos, a tener casi que el mismo ritmo de partido, porque era muy temprano para que Colombia pensara en cerrarlo, pero también Argentina trató de reaccionar y sobre los últimos minutos tuvo 2 tiros de esquina en los que, como le decía, defensivamente no tenemos la misma eficacia en el juego aéreo. ¿Cómo puede marcarse, usted que es un zaguero central, yo no sé si es falta de concentración o falta de anticipación cuando toca defender por la vía aérea? Porque cuando toca atacar por la vía aérea hay mucha efectividad. Sí, yo siempre he dicho que es una cuestión de actitud, o sea, quitar la pelota o ganar un duelo individual es una cuestión de tomar la decisión. Evidentemente en la pelota quieta hay muchas estrategias, a veces las cortinas te hacen perder la marca, la referencia, a veces la desatención, el no saber cortar la carrera, digamos, de tu oponente en el momento preciso y dejarlo levantar, porque también es claro que los jugadores a veces te ganan porque son más potentes de piernas y saltan más alto. Pero hay un montón de variantes que pueden equilibrar eso, y creo que es ahí donde Colombia tiene que trabajar más en un poco defensivamente entender que esto es una cuestión estratégica y de inteligencia, sobre todo para poder contrarrestar ese juego ofensivo de los rivales. Lo primero, no otorgándole faltas a borde de área, que es como casi siempre el primer conducto para eliminar ese riesgo, y el segundo, que si se te dan esas jugadas en contra, pues tratar de ser muy atentos en las marcas individuales y empezar a corregir un poco lo que ha sido esas distracciones que ha tenido Colombia y que le han generado muchos riesgos que tal vez en algún momento se puedan pagar más caro, ¿no? Sin duda. Bueno, afortunadamente tuvimos un par de sustos únicamente cerrando el primer tiempo. Nos fuimos al descanso y después de la pausa sí le voy a proponer el tema de la James dependencia, si le parece, Carlos. Carlos, entramos a un segundo tiempo, entramos dormidos. Minuto 47, una pelota en el centro para James Rodríguez y tiene el error que es humano y permite que llegue el gol de Nico González. ¿Qué pudo haber pasado por la cabeza de James después de cometer el error? ¿O cómo pudo haber sido James Rodríguez tan suficientemente maduro de decir, me echo el equipo al hombro y vamos a tratar de remontar esto? No, claramente yo creo que siente mucha frustración y sobre todo en esos momentos sientes que se te viene todo encima, pero por eso se llama James Rodríguez, ¿no? Son jugadores que están acostumbrados a sobreponerse en medio de estas circunstancias. También es una jugada rápida, una jugada en la que a veces desde afuera de la pantalla evidentemente es más fácil tomar las decisiones, pero cuando estás adentro casi que la vista es muy rápida, la visión periférica a veces lo único que te permite es identificar el color de la camiseta y nada más. Por eso siento que al final termina siendo una jugada en la que decide muy rápido
y se juega esa pelota dividida, ¿no? Después creo que hay que hablar de la contundencia de Nico González. Gerson Mosquera me parece que es un jugador muy rápido, me parece que actúa bien en la primera al no jugarse al piso y por ahí haber quedado pagando. Pero en ese duelo de velocidad le termina ganando el jugador argentino que pone el cuerpo por delante, y creo que sí hace un movimiento errado Mosquera al ir por detrás y no intentar simplemente correr en carrera directa a tratar de llegar un poco más cerrando el camino hacia el arco. Pero bueno, como lo decía Germán, James Rodríguez es un jugador que sabe asumir los errores, que sabe asumir responsabilidades, y el fútbol rápidamente le termina devolviendo esa misma grandeza que tiene, no solo con el resto del desarrollo del juego, sino con la personalidad que muestra para cobrar el penal. En circunstancias de juego diferentes, no dejó de llegarnos a la cabeza aquel gol de Lautaro Martínez, porque fue casi que calcado ese gol de la final de la Copa América. El mano a mano, después de dejar al defensa central atrás, esta vez fue Cuesta, hoy le tocó a Gerson Mosquera, y la definición ante la salida de Camilo Vargas. Pero bien lo dice usted, Colombia trata de recuperarse y obviamente Argentina protestó la pena máxima que inicialmente no pitó el árbitro chileno, lo llamaron del VAR, pero al parecer sí hay un contacto tanto de la pierna izquierda de Nico Otamendi con la pierna izquierda de Daniel Muñoz como con el brazo derecho, y lo desestabiliza. Esas sutilezas de los contactos en el área, Carlos, ya definitivamente hoy el VAR es el que toma una decisión final, y desde el ojo de la tribuna, ¿para usted fue una pena máxima clara? Para mí el penal es claro, Germán. Creo que el contacto no solo existe, sino es suficiente. Lo que creo que no ayuda mucho y que genera la gran duda y polémica es primeramente la manera en la que reacciona Daniel Muñoz, que creo que termina siendo muy exagerado, digamos, en su caída. Y la segunda, que evidentemente el pie con el que el Cuti Romero se tira a disputar la pelota o a intentar bloquear la pelota no es el que genera la falta, sino es el de apoyo. Es la pierna que va flexionada atrás y que con el tobillo o con el empeine termina golpeando la pierna de apoyo de Daniel Muñoz. Pero para mí es claro el penal. Entiendo esto de las polémicas y sobre todo contra Argentina, pero nosotros en la final de la Copa América, en aquella jugada contra Córdoba, que fue muy discutida, o al menos en mi caso, para mí no fue penal, y lo dije, más allá del contacto que sí existió de McAllister en este momento. Y hoy pues también tengo que decirlo, que para mí Colombia gana bien con una falta que sí existió, y que gracias al VAR en este caso no se cometió ese error de dejarla de sancionar. Bueno, y que al fin y al cabo tuvo un gran acierto con James Rodríguez, porque una cosa es pitar una pena máxima y otra cosa es convertirla. Llega James con este gol, Carlos, a un récord histórico. Iguala al Tigre Radamel Falcao García con 13 anotaciones como los máximos anotadores en la historia de la eliminatoria mundialista para Colombia, pero además se convierte en el mayor asistidor. Carlos, somos James dependientes en esta selección Colombia. ¿Cómo James Rodríguez se vuelve la principal figura del equipo cuando ni siquiera había jugado un minuto oficial después de aquella final de la Copa América, cuando apenas está haciendo su propia pretemporada para llegar al Rayo Vallecano? Ayúdenos a entender esto de la James dependencia y cómo podemos hacer si no vamos a tener a James. No, pues se entiende, Germán, desde esos jugadores que son tocados, ¿no? Que tienen más riqueza técnica que otros, que con más facilidad te meten un pase gol, que con más facilidad ven un espacio, que tienen la capacidad de rematar, que son tan inteligentes que saben ubicarse en el terreno de juego y con eso contrarrestar el juego físico, la velocidad, la fricción en el juego. Y que eso, todas estas características, por supuesto, hablan de un jugador como James Rodríguez, que las tiene. Pero yo creo que sí debe invitarnos a la reflexión, y es que esto es el fútbol de élite. Evidentemente queremos que James sea eterno, que pueda estar en la selección por mucho tiempo, que siga jugando al nivel que está jugando, pero cuando hablo de la reflexión es que tienes jugadores que están en otros clubes también de la élite a nivel mundial, que no tienen los problemas físicos que ha tenido James, que vienen compitiendo, que vienen haciendo trabajo con sus equipos y hoy no logran
tal vez conectar de la misma forma o influir de la misma forma como lo hace James Rodríguez. Por eso quiero traer como el caso un poco de lo que es Argentina con Messi. Messi no en su mejor época, pero hoy lo hablábamos temprano y Scaloni ha logrado armar un equipo con esta selección sin necesidad de contar con Messi. Nos decían desde Argentina, Messi es el plus, o sea, si Messi está bien, se potencia la selección argentina, pero no es una selección que va a sufrir porque no lo tenga. Y creo que ahí es donde también Lorenzo tiene que empezar un poco a trabajar pensando en esas posibilidades y circunstancias que siempre ocurren. Pues ahí está como una alternativa la experiencia de Juanfer Quintero, la fogosidad y la juventud de Yasser Asprilla, a quienes no vimos en esta doble jornada eliminatoria. A partir de ese gol, Carlos, ¿a usted le parece? Porque escuché algunas voces críticas diciendo que Néstor Lorenzo estaba demorando mucho los cambios. De hecho, Argentina los hizo mucho más temprano. Solamente al minuto 77 entran Kevin Castaño por John Arias y John Córdoba por John Hader Durán. ¿Se demoró Néstor Lorenzo en los cambios? ¿O definitivamente de ahí en adelante se trataba de administrar el resultado para tratar de asegurar la victoria? Yo creo que es una discusión difícil porque al final el equipo ganó. O sea, tal vez si te empatan podemos estar diciendo que eso fue importante, que tenía que ser unos minutos antes, unos minutos más, pero la realidad es que el equipo ganó y creo que cuando se consigue el resultado es difícil cuestionar las decisiones de los entrenadores. Sí. Ese resultado, esa victoria de hoy frente a Argentina, más el empate que tiene Uruguay, nos ubica ahora segundos en la tabla de posiciones con 16-2 del líder Argentina. Viene, ni más ni menos, que Bolivia en octubre. El Alto, 4.100 metros y monedas para jugar un partido muy difícil. Si usted fuera el técnico de la Selección Colombia, ¿usted prepararía esta doble fecha que viene con una nómina alterna? ¿Buscaría darle descanso a los jugadores que de pronto ya van a tener mucho más kilometraje en sus equipos? ¿O definitivamente este equipo tiene que mantener esa línea, no solamente del invicto, que es algo que además a veces pesa demasiado, sino también en su comportamiento de juego? ¿Cómo cree usted que puede llegar a ser ya la doble jornada que se va a vivir a partir del 10 de octubre? No, yo creo que la selección, en la medida que tenga los jugadores disponibles, sean titulares o no, va a competir con ellos. Yo lo haría, si fuera mi caso, conociendo a Lorenzo, creo que también es lo que va a hacer, intentar darle minutos, continuidad a una idea, que los jugadores se acostumbren a jugar todos los partidos, a estar siempre. Me parece que hasta eso es una gran ganancia, así que lo veo de esa forma y creo que está muy acertado independientemente de las circunstancias y del rival que tengas enfrente. Carlos, me lo decía usted en otras entrevistas, lo importante es que esta selección no solamente se acostumbre a ganar, sino a ganarle a grandes rivales. Ya lo hicimos frente a Brasil después de ir perdiendo 1-0, hoy lo hicimos frente a la selección argentina. ¿Cuál es el techo de esta selección Colombia? No, seguir ganando, Germán. Esta selección tiene que seguir ganando hasta que se nos haga normal ganar Copas América, ganar mundiales, ganarle a rivales como Argentina y como Brasil, que dejen de ser una hazaña este tipo de episodios, y me parece que ahí podremos decir que evolucionamos, que crecimos y que tal vez empezamos a equiparar las distancias, ¿no? Carlos, y con el resultado hoy rompemos también una racha negativa de estar jugando en el Metropolitano a las 3:30 de la tarde, porque por fin ganamos el primer partido después de haber jugado varios a esa hora con ese clima. ¿Usted le recomendaría a la Selección Colombia seguir jugando a las 3:30 de la tarde como local en el calor del Metropolitano de Barranquilla? Porque también se veía un poco el cansancio de los jugadores nuestros. Sí, pero yo creo que lo que Colombia hizo hoy fue muy acertado, desde el entrenador, de elegir el horario, el trabajar en función de aprovechar el clima, el convencer a los jugadores de eso. Es cierto que los resultados anteriores no eran buenos, pero tampoco era el mismo entrenador. Mal aprovechados, mal usados. A veces los entrenadores no saben ni siquiera para qué hacen las cosas o en medio de estas circunstancias cómo actuar para que no se afecte el equipo propio, pero creo que tanto con Pekerman como con Lorenzo la historia nos está diciendo que ha sido diferente y pues sin duda, si lo saben aprovechar, creo que Colombia puede seguir jugando a ese horario.
Porque lo dijo el técnico de Argentina, Lionel Scaloni, y algunos jugadores, ¿no? Al fin y al cabo están jugando contra el campeón del mundo y quieren aprovechar de la mejor manera posible las armas que tienen. Lo hará Bolivia en la altura, lo hace Colombia en el calor, y por lo menos lo de hoy fue una victoria histórica, importante, pero sobre todo muy llena de elementos que vale la pena analizar. Carlos, pues mil gracias, como siempre, por ayudarnos a entender los momentos de la Selección Colombia, y ojalá la próxima doble fecha, que tendrá unos retos muy diferentes, pues tengamos también la posibilidad de seguir no solamente celebrando resultados, sino mostrando ese nivel de la Selección Colombia que todos esperamos. Que así sea, Germán, un fuerte abrazo y esperamos reencontrarnos pronto con más noticias y más victorias de nuestra selección, que realmente nos llena de orgullo. Y por favor descanse, hidrátese también, Carlos Valdés. Muchísimas gracias al mundialista Carlos Valdés, nuestro invitado de siempre en los momentos de la Selección Colombia, y nosotros los invitamos ahora a nuestra segunda hora de noticias aquí en Noticentro 1 CMI. El gobierno presenta nueva reforma tributaria. Más personas pagarán impuesto al patrimonio. Sube IVA a vehículos híbridos. Plataformas de apuestas pagarán IVA. Aumentó tributos por ganancias ocasionales. Tributaria es una estocada a la economía, dicen gremios. Explota granada en el sur de Bogotá. 10 heridos, entre ellos 2 policías. Atentado en Timbiquí, Cauca. 8 infantes heridos y 100 viviendas afectadas. Gobierno adopta medidas para reducir consumo de agua en Bogotá. Lluvias llegarán solo hasta octubre. Presidente Petro arremete nuevamente contra el Consejo Electoral. Intervenida la empresa Aire, que comercializa energía en la costa atlántica. Exministros rechazan advertencia del presidente Petro de expedir el presupuesto por decreto. Baja la informalidad laboral al cierre de junio. En otras noticias, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, radicó ante el Congreso el proyecto de reforma tributaria para recaudar 11,8 billones de pesos. La iniciativa plantea gravar con IVA las plataformas de apuestas digitales, reajustar el IVA a vehículos híbridos y extender el cobro del impuesto al patrimonio a nuevos contribuyentes. El Ministerio de Hacienda radicó este martes la Ley de Financiamiento de Reforma Tributaria, iniciativa que será clave para cubrir el déficit del presupuesto general del próximo año, tasado en 523 billones de pesos y que tiene un déficit de 12 billones de pesos. Se tienen 3 capítulos: reactivación, regla fiscal y nuevas fuentes de ingresos. En este último, el gobierno anunció IVA del 19% para las plataformas de juegos, suerte y azar. Los vehículos híbridos tendrán un incremento del IVA del 5 al 19%. Las ganancias ocasionales subirán del 15 al 20%. El impuesto de patrimonio buscará identificar activos improductivos. Los sectores de petróleo y carbón mantendrán los impuestos ya establecidos y sube el impuesto al carbono por tonelada producida. Esto en la práctica es haber identificado algunas actividades que hoy no están grabadas y deberían estarlo, porque lo que estamos es nivelando todos los juegos de suerte y azar. Estamos nivelando la tarifa de los carros no eléctricos y estamos ampliando el impuesto del carbono y recuperando la gobernabilidad de este impuesto en Colombia. Otro de los capítulos que tendrá la Ley de Financiamiento será un plan de estímulos que radica en la reducción del impuesto de renta a las empresas del 35 al 30% y al 27% para las pymes. Se darán estímulos para las energías renovables y desarrollo del turismo para los municipios de menos de 200.000 habitantes. Para el sector camionero se extiende 5 años el beneficio del IVA para reposición del parque automotor. Hay un espacio de estímulos a la reactivación económica. El principal estímulo de la reactivación económica es un compromiso del gobierno de flexibilizar la tasa nominal del impuesto de renta corporativo, bajándolo del 35 y va a llegar hasta el 27 para el caso de las microempresas. Aquí va otros estímulos. Van simultáneamente y teniendo en cuenta el reciente acuerdo camionero, se extiende por 5 años la exención del IVA para el proceso de reposición del parque automotor, pero incluye ascenso tecnológico.
También se busca implementar la regla fiscal del 2026 a 2025 que trae más recursos. Nos entrega un escenario de 5.6 billones de pesos. Entonces tenemos una combinación de las dos cosas. Hay regla fiscal y hay impuestos. Se incluye un plan de fortalecimiento de gestión de la DIAN para mayor control a la evasión. Habrá estímulos para quienes delaten a los evasores fiscales. Entregar estímulos para quien delate a evasores, pero también castiga a quien delate falsamente. Con la radicación de la ley de financiamiento se tendrá que definir el monto del presupuesto general. El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes FENALCO, Jaime Alberto Cabal, catalogó el proyecto de reforma tributaria como una estocada a la economía. Son un golpe bajo para la economía del país. Así reaccionó el presidente de FENALCO a la noticia de la radicación del proyecto de ley de financiamiento o reforma tributaria hoy en el Congreso, considerándolo inconveniente para la economía. Desde el gremio de los comerciantes se considera inoportuna esta propuesta que costará más de 11 billones adicionales a los contribuyentes. Es básicamente darle una estocada muy fuerte a la maltrecha economía que hoy tenemos y afectar dramáticamente el ahorro, la inversión y por supuesto el consumo en el país. Desde el gremio de los comerciantes se teme que la tributaria, de ser aprobada, afecte el consumo de los hogares. Y la Asociación de Pequeños y Medianos Industriales, ACOPI, advirtió que la rebaja en el impuesto de renta que plantea el proyecto de reforma tributaria para los pequeños negocios beneficiará a un número muy reducido de empresarios. El presidente de la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, Rodolfo Correa, considera que el beneficio de reducción de tarifa de renta planteado en la reforma tributaria por parte del gobierno se queda corto para las necesidades del sector. Esto es una reforma unilateral, una reforma que no es concertada y que aparentemente va a causar un beneficio, pero en la práctica es muy dudoso porque este beneficio es solo para las empresas que en renta ganen menos de 296 millones de pesos al año. Esto es una suma irrisoria. En general yo creo que esto es un bombón de trapo que el gobierno quiere darle al sector. El gremio de las PYME teme que la reforma en su conjunto tenga efectos negativos sobre la economía. En el sector automotriz no cayó bien el incremento de la tarifa del IVA que se plantea para los vehículos híbridos. Se prevé un alza en el precio de este tipo de automotores. Aquí está el radicado. Si la llamada ley de financiamiento es aprobada en el Congreso tal y como la presentó hoy el Gobierno Nacional, los vehículos híbridos en Colombia tendrían un sobrecosto del 14%, al pasar de un IVA del 5% a una tarifa plena del 19%. Subir el IVA de los vehículos, especialmente los vehículos híbridos, en un momento de transición energética, en donde todavía los vehículos eléctricos tienen un costo alto y sobre todo para la capacidad adquisitiva de un ciudadano colombiano, es además completamente inoportuno. El aumento del IVA en los vehículos híbridos llegaría en un momento en que la industria automotriz intenta reactivarse. Es una noticia negativa para el sector automotriz en su conjunto y sobre todo negativa en la perspectiva de poder lograr que Colombia tenga una proyección mayor en la comercialización de vehículos y especialmente de estas tecnologías de transición. Y varios congresistas de diferentes partidos rechazaron el proyecto de reforma tributaria radicado hoy por el Gobierno Nacional y también rechazaron el monto del presupuesto general para el 2025. El presupuesto general para 2025 fue radicado por el gobierno en 511 billones de pesos, más 12 billones de una reforma tributaria radicada hoy. La mayoría en el Congreso se opone a esas iniciativas. Dice que el presupuesto está desfinanciado y que no es momento de imponer mayores impuestos a los colombianos. ¿Qué se gana hoy si nosotros damos una patente para 12 billones y no se recaudan, si nos hay un nuevo recorte? Eso sí es frustración. Vamos a hacer las cosas a la derecha, ya nos equivocamos este año. Y sobre todo, y lo peor, tienen la plata guardada sin ejecutar. No hay reactivación sin ejecución. Estamos muy preocupados y creemos que para mañana ese monto no será aprobado. Desde el Pacto Histórico manifiestan que hay que darle un voto de confianza al gobierno. Los gobiernos, independientemente que sean de centro, de derecha, de izquierda, necesitan un presupuesto para funcionar.
y eso es lo que estamos haciendo. Mañana las comisiones económicas definirán el monto del presupuesto. Las comisiones conjuntas de Senado y Cámara de Representantes aprobaron en primer debate la exención del IVA para los contratos relacionados con la cumbre de la ONU sobre el cambio climático que se desarrollará en Cali. Las comisiones económicas aprobaron el alivio para la contratación en la cumbre sobre el medio ambiente. Tenemos por lo menos 19.000 millones de pesos que se ahorrarían entre la Alcaldía de Cali, la Gobernación y el Gobierno Nacional al no tener que pagar el IVA. En la sesión de este martes, el Congreso fijó los parámetros de la DIAN para verificar la contratación. Estos entes que están contratando productos o servicios para la COP deben emitir un certificado que dé claridad de que esos productos y servicios fueron para la COP. En la próxima semana, las plenarias de Cámara y Senado definirán si la iniciativa se convierte en ley. Esta noche hubo un atentado con una granada en el sector María Paz del sur de Bogotá. Hay 10 personas heridas. Stig Luengas está en ese lugar. Detalles de lo ocurrido, Stig. Compañeras en estudio y televidentes, nos encontramos a esta hora en vivo y en directo desde la calle 38 Sur con Avenida Ciudad de Cali, esto en la localidad de Kennedy, donde se presentó un hecho lamentable. Una banda delincuencial criminal que opera en esta zona lanzó una granada en contra de dos policías, dos patrulleros que se encontraban haciendo custodia sobre esta avenida principal del barrio María Paz. En este hecho lamentable, 10 personas heridas, 8 civiles, de esto 4 hombres, 4 mujeres y los 2 policías que resultaron afectados. Una mujer civil de gravedad en este momento en reanimación en un hospital en la clínica de Occidente. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, llegó hasta este punto y entregó algunas declaraciones. Tenemos cerca de 90 capturas en la zona a las estructuras que están aquí presentes, Tren de Aragua, Satanás, Los Caucanos, entre otros. Y ese esfuerzo ha llevado también a la captura de cerca de 15 cabecillas. Esto, creemos nosotros, es una retaliación por el esfuerzo que se ha hecho acá, por los golpes que ha habido, golpes que han resultado en condenas. Como ustedes saben, en los últimos días hubo condenas contundentes. Es importante decir que en este momento se lleva a cabo un plan candado para encontrar a los sujetos que lanzaron esta granada en contra de los policías. En este hecho lamentable quedan 8 personas civiles, 4 mujeres, 4 hombres lesionados. De ellos hay una que reviste algo de gravedad, que están allí en la clínica de Occidente atendiéndola. Las otras son esquirlas, al parecer una de ellas también tiene un compromiso en uno de sus ojos. Hombres del CTI, de la Fiscalía y de la DIJÍN hacen presencia aquí en este punto de la calle 38 Sur con Avenida Ciudad de Cali. Panorama a esta hora hace presencia entonces el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, el comandante de la policía de la capital. Estaremos atentos a la situación de orden público. Es todo. Stig Luengas en Noticentro 1 CMI. Stig, muchas gracias. Y un atentado con cilindros bomba en Timbiquí, Cauca, deja 8 heridos y un centenar de viviendas afectadas. Las hipótesis preliminares señalan a las disidencias como las responsables de este hecho. Un atentado terrorista se presentó en zona urbana de Timbiquí, departamento del Cauca. El lanzamiento de tatucos con artefactos explosivos se habría dado por parte del Ejército de Liberación Nacional, ELN. Parece que son tatucos enviados desde la otra orilla del río y por eso se ven afectadas tantas casas. En el hecho, 8 infantes de Marina resultaron heridos. Viajaban en una lancha, 3 de ellos con heridas de gravedad. En Timbiquí venía una patrulla de la Armada Nacional que iba a hacer un acto con uno de los infantes para llevarlo al puesto de salud, y llegando a orillas, ahí en Timbiquí, artefactos explosivos fueron lanzados por esta estructura, donde salen heridos 8 hombres, de los cuales fueron llevados a Guapi, se les hizo la verificación y 3 de ellos, que estaban bastante graves, fueron evacuados para el Valle del Lili, aquí en Cali. Las explosiones causadas en Timbiquí afectaron a al menos 150 viviendas, 3 de ellas totalmente destruidas. En toda la orilla están las viviendas. En un sector cerca casi 100 metros hay viviendas afectadas con el lanzamiento de estos artefactos explosivos improvisados. El atentado se habría dado por retaliación ante 3 bajas que dio el Ejército Nacional hace 2 días a este grupo armado.
Una vendetta entre integrantes de las disidencias sería la causa del asesinato de 12 personas en los límites entre el Valle del Cauca y el Cauca. Esa es la información que entregaron las autoridades. Tras la masacre de 12 personas en la región del Río Naya, zona rural del Distrito Especial de Buenaventura, las autoridades entregaron detalles sobre el crimen que sería el resultado de un ajuste de cuentas entre integrantes del Frente Jaime Martínez de las disidencias de las FARC. Alias Pablo Villa ordena asesinar a unos de sus hombres que estaban acercándose a negociar la cocaína con el ELN. Eso demuestra la acción sanguinaria de esos individuos. Al momento del ataque, definido por las autoridades como un asesinato a sangre fría, las personas fallecidas se encontraban vestidas de civil y sin armamento. Las declaraciones de las autoridades se dieron tras finalizar un Consejo de Seguridad en Santiago de Cali, que tuvo como objetivo socializar la implementación de la estrategia de seguridad para la COP16. Desde Antioquia hicieron un llamado al gobierno por las constantes violaciones del cese del fuego por parte de grupos armados. Piden respuestas a las solicitudes enviadas. Este noticiero conoció 15 oficios enviados este año por la Gobernación de Antioquia a la Comisión de Verificación de los Diálogos por violaciones del cese al fuego. Este, por ejemplo, del 22 de agosto, denuncia el confinamiento de la población en límites de Yarumal y Briceño por enfrentamientos entre el Clan del Golfo y las disidencias. 3 oficios más fueron enviados al Ministerio de Defensa y la Dirección de la Policía. La Secretaría de Seguridad aseguró que ningún llamado ha sido escuchado. En vista de que la comisión no dice nada ni se pronuncia, pues hemos optado también por enviarlos al ministro para ver desde allí qué procedimiento se sigue, pero hasta el momento no nos han dicho nada. Y denunció que hoy el norte, el nordeste y el Bajo Cauca están en un conflicto permanente que derivó en desplazamientos, asesinatos, confinamiento y secuestros. Denunció que la fuerza pública desbordó su capacidad. Un líder social fue asesinado en María la Baja, el departamento de Bolívar. La víctima fue identificada como Jermin Luis Padilla. Las autoridades investigan quiénes podrían ser las personas responsables de este hecho. Según cifras de Indepaz, ya son 117 los líderes sociales asesinados este año. Un informe del Ejército Nacional da cuenta que en 2024 han sido recuperados de las filas de las disidencias FARC 340 menores de edad. El caso más reciente se presentó en el departamento del Meta. El Ejército Nacional le brindó el debido acompañamiento a un menor de edad recuperado en zona rural del municipio de Granada, departamento del Meta. Con 16 años habría sido reclutado. Manifestó que con engaño lo llevaron a integrar el grupo armado organizado residual Estructura Jorge Suárez Briceño. Según se pudo establecer, le ofrecieron ofertas laborales en fincas, pero posteriormente fue obligado a realizar actividades en contra de su voluntad, siempre bajo la amenaza para que no escapara. Habría estado forzado a recorrer los municipios de Puerto Lleras, Puerto Rico y Puerto Concordia. En este momento, el menor recibe atención psicológica por parte de profesionales de la institución, quienes iniciaron el proceso para restablecerle sus derechos, con apoyo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Ejército Nacional hizo un llamado a los grupos armados para evitar llevarse a los menores de escuelas. Dejó claro que los grupos ilegales siguen cometiendo esta práctica, que es una clara violación a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario. El gobierno anunció medidas para reducir el consumo de agua en Bogotá y en la Sabana. A partir de octubre se reducirán los topes máximos de consumo. El panorama más complejo se vive en el embalse de Chuza, que abastece de agua a Bogotá. Hoy está en un 38% y para diciembre podría llegar al 22% de su nivel. Hay que tomar medidas de urgencia y que son medidas que requieren una disminución de la demanda de por lo menos 3 metros cúbicos por segundo de el agua que viene del embalse de Chuza. Otra medida es el cobro al consumo excesivo, que aplicará hasta abril del otro año. En el caso del clima frío, en donde están los municipios de Sabana y Bogotá, los consumos promedio por estratos, del estrato 1 al 4, se van a medir en 12, es decir, todos los usuarios residenciales que hacen parte del estrato 1 al 4 deben tener 12 metros cúbicos de uso mensual. Eso lo pueden ustedes verificar en sus facturas, cada uno
de los usuarios que nos están escuchando. Y en el caso de los estratos 5 y 6, este consumo debe llegar a 9. ¿Qué pasa si no se lleva a este consumo límite? Va a haber mayores cobros en el servicio de agua en su componente variable. Las lluvias que traería el fenómeno de la Niña podrían presentarse solo hasta finales de octubre. Se espera que esta tendencia se mantenga en septiembre. Esperaríamos que las lluvias normales arranquen en octubre. El ex subdirector de la Unidad del Riesgo, Sneider Pinilla, en su declaración a la Corte Suprema, reveló los chats que demostrarían la supuesta entrega de 1.000 millones de pesos al expresidente de la Cámara, Andrés Calle. Sé que el doctor Olmedo tenía Consejo de Ministros. El ex subdirector de la Unidad del Riesgo, Sneider Pinilla, declaró ante la Corte Suprema por el escándalo de corrupción de la unidad. Contó que el 14 de octubre de 2023 viajó a Montería para entregarle directamente al entonces presidente de la Cámara, Andrés Calle, 1.000 millones de pesos. Dijo que le pidió el teléfono a su jefe, Olmedo López. Al doctor Andrés Calle, representante de la Cámara, a la cual le tenía que entregar 1.000 millones de pesos en la ciudad de Montería, no de magistrado. El doctor Olmedo me envía el teléfono del doctor Andrés Calle, representante a la Cámara. Con chats en mano, Pinilla dijo que Calle le indicó el lugar de la supuesta entrega del dinero. Entonces él me dice, veámonos en mi apartamento. Él mismo me escribe el doctor Calle, edificio Calle 62 en La Castellana, sobre la 1:50, creería yo 1:51, llegué al apartamento del doctor Andrés Calle. Dijo que Olmedo López lo felicitó al cumplir la misión de la entrega del dinero que, según él, salió del contrato de los carrotanques de agua para La Guajira. Me lo dijo, vamos a quedar muy bien parados con el presidente, con el gobierno nacional. Estos chats que mostraron ante la Corte Suprema están en poder de la Fiscalía General de la Nación. La Corte Constitucional indicó que el Consejo Nacional Electoral es el competente para investigar las violaciones a los topes de financiación de las campañas políticas. De esta manera reafirmó la tesis del Consejo de Estado. La Corte Constitucional ratifica que la competencia para decidir sobre la presunta violación de topes de la financiación de campaña presidencial le corresponde al Consejo Nacional Electoral. La Corte estudió un conflicto de jurisdicciones respecto a una acción popular que presentó una ONG que pedía investigar la financiación de campaña presidencial de Petro. El caso pasó por 2 jueces, uno administrativo y uno civil, pero ambos se negaron a estudiarlo por falta de competencia. El caso llegó a la Corte, que ratificó la competencia del Consejo Nacional Electoral para ese tipo de casos. La decisión concuerda con la que tomó en agosto el Consejo de Estado. El presidente Gustavo Petro arremetió nuevamente contra el Consejo Nacional Electoral, asegurando que buscan tumbar el voto popular. A través de su cuenta de X, el jefe de Estado manifestó su malestar con la investigación que adelanta el Consejo Nacional Electoral y las supuestas pruebas que demostrarían presuntas irregularidades financieras en su campaña a la presidencia. Este informe periodístico solo publica la tesis chambona de los ponentes del Consejo Electoral. El jefe de Estado ha reiterado que buscan acertar un golpe blando en contra de su gobierno. Estamos ante una falacia que busca simplemente burlar el voto popular del 2022. El presidente reitera que el CNE es una entidad administrativa y no judicial, así como argumenta que las presuntas irregularidades no hacen parte de sus gastos de campaña. La Procuraduría pidió a la Unidad de Análisis Financiero copia del informe sobre la presunta compra del software israelí para espionaje e interceptaciones ilegales. En el marco de las investigaciones que adelanta la Procuraduría por presuntas irregularidades en la adquisición del software de inteligencia israelí Pegasus, pidió a la Unidad de Análisis Financiero de Colombia, UIAF, el informe completo entregado al presidente Petro y que fue leído en la locución presidencial. En las investigaciones que también avanzan en la Fiscalía, se busca el rastro del uso de fondos para la supuesta compra del software, que según dijo el presidente, costó $11 millones. La Procuraduría también ordenó inspecciones a la Dirección de Inteligencia de la Policía para recaudar pruebas sobre los procesos de contratación, los rubros usados y verificar capacidades del sistema. El gobierno de Estados Unidos se pronunció sobre la salida de Venezuela del ex candidato presidencial Edmundo González, quien esta semana se exilió en España. El embajador estadounidense Francisco Palmieri dijo que Maduro debe aceptar un diálogo para buscar salidas a la crisis política en el vecino país. El embajador de Estados Unidos, Francisco Palmieri, le envió desde Bogotá el siguiente mensaje al presidente venezolano Nicolás Maduro, después de que los norteamericanos reconocieran como ganador de las elecciones al opositor Edmundo González. Nicolás Maduro
y su equipo ahora tiene que comenzar un proceso de diálogo para buscar la solución de la crisis política. Eso es la primera medida importante en esa situación. Sobre el exilio de Edmundo González en España, el diplomático estadounidense dijo que el líder opositor continuará desde la distancia defendiendo su triunfo en las urnas. Edmundo González decidió salir del país bajo una presión y represión inmensa del el régimen de Nicolás Maduro. Palmieri habló en la rueda de negocios organizada por la Cámara de Comercio Colomboamericana. La Jurisdicción Especial para la Paz citó al mayor en retiro Juan Carlos Meneses para que hable de sus presuntos vínculos con el paramilitarismo. El excomandante del Distrito de Policía de Yarumal, en Antioquia, Juan Carlos Meneses, deberá declarar sobre vínculos de la fuerza pública con los paramilitares y sobre la creación del grupo Los 12 Apóstoles, al que se le atribuyen más de 500 asesinatos en varios municipios de Antioquia. Con 100 nuevos agentes civiles, las autoridades de tránsito en Bogotá reforzarán los operativos contra los automóviles mal parqueados. En medio de la entrega de otros 100 agentes para la movilidad de Bogotá, el alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, reveló que los mal parqueados reducen el 54% de la actividad vehicular en las calles de Bogotá. Aseguró que los mal parqueados aumentan el tiempo de viajes de los bogotanos un 112%. Aumentamos en un 50% el equipo de guías de tránsito en Bogotá con la llegada de 100 nuevos guías, ¿no? Eso es un avance muy importante, además están bien uniformados, como está John también hoy acá. Tener una mejor movilidad es empezar a combatir estos comportamientos que generan mayor congestión en la ciudad, como lo es el mal parqueo. Habrá mayor control por parte de estos agentes de movilidad y la Policía de Tránsito y Transporte. El ministro de Minas, Andrés Camacho, anunció que la Comisión de Regulación de Energía y Gas dio concepto favorable para intervenir a la comercializadora de energía Aire, que opera en 3 departamentos de la región Caribe. Ciesa presenta la cifra económica. ¿Buscas un aliado tecnológico para tu empresa? La solución es Ciesa. Somos líderes en software ERP con el que puedes integrar y gestionar tu empresa. Ciesa, juntos más simple. La empresa comercializadora de energía Aire, que atiende a cerca de 5 millones de usuarios de los departamentos de Atlántico, Magdalena y La Guajira, solicitó la reorganización empresarial. Hoy, en un debate en la Comisión Sexta, el ministro de Minas y Energía dijo que fue autorizada por la CREC la intervención de esa empresa. Hoy en la Comisión de Regulación de Energía y Gas hemos dado concepto favorable a la intervención de Aire, porque es decisión de este gobierno y responsabilidad nuestra garantizar la prestación del servicio. Congresistas de la región Caribe que han pedido rebaja en las tarifas de energía dicen que pasan de Guatemala a Guatepeor. Porque al final es un tema estructural para que el gobierno que no ejecuta, que no administra bien y que no materializa las cosas, se encargue de ellas. Creo que vienen 2 años duros de racionamiento permanente, de mal servicio. Estamos en el peor de los mundos, porque entonces ahora el gobierno, que no nos ha dado ningún tipo de solución, se va a encargar de la comercialización de nuestra energía. Ahora le corresponde a la Superintendencia de Servicios Públicos la intervención de Aire. A través de la red social X, el presidente Gustavo Petro advirtió que el presupuesto para el próximo año podría ser expedido por decreto de no ser aprobado por el Congreso. Varios exministros reaccionaron en contra de lo que denominaron una dictadura fiscal. Para el exministro José Manuel Restrepo, la propuesta no conlleva una discusión y consenso, por lo que se cataloga como una dictadura fiscal. Ese escenario se denomina un escenario de dictadura fiscal. Y no es conveniente porque mucho más en un momento como este de la necesidad de una reactivación económica, de la necesidad de construir confianza y certidumbre con el sector privado, es indispensable que el gobierno, como rama del poder público, trabaje mancomunadamente con el legislativo. Agregan los exministros que eliminar la discusión del presupuesto en el Congreso no tiene precedentes y no se debería crear. La única posibilidad de que el presidente de la República expida por decreto un presupuesto nacional es que si a 20 de octubre el Congreso no lo ha aprobado, el presidente lo puede adoptar por decreto.
El presidente ha reiterado que si el Congreso no aprueba el presupuesto, la Constitución dice que el gobierno lo puede decretar. Artículo 348, Constitución Nacional. Si el Congreso no expidiere el presupuesto, regirá el presentado por el gobierno. Este martes, el ministro del Interior y de Hacienda se reunieron con las comisiones económicas del Congreso para lograr llegar a un consenso. Este miércoles, las comisiones económicas del Congreso se reunirán con el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para definir si hay acuerdo sobre el monto del presupuesto nacional. Parlamentarios anticipan su negativa y le piden al Ejecutivo reducir gastos. La representante de la Cámara, Catherine Miranda, fue crítica sobre la discusión del presupuesto nacional y advierte que el presidente y sus ministros deben hacer una revisión sobre la distribución de recursos, pues alerta sobre un despilfarro en el presupuesto para la burocracia. Yo le hago un llamado al presidente de la República a que sea responsable con las finanzas del país. Hoy claramente, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, tenemos un hueco donde no tenemos claridad de frente a los ingresos del próximo año en 31 billones de pesos. Lo que el Congreso de la República le está diciendo es que por lo menos se baje los 12 billones de la reforma tributaria, que hoy no sabemos en qué consiste. Desde el Centro Democrático también cuestionan una posible aprobación del presupuesto vía decreto. Necesitamos es una buena ejecución de los recursos escasos públicos que tenemos y ajustar todos esos gastos burocráticos innecesarios que en este gobierno han crecido lastimosamente. Mañana las comisiones económicas se reunirán con el ministro de Hacienda para definir si hay acuerdos sobre el monto del presupuesto nacional. La informalidad laboral se redujo levemente en el trimestre mayo-julio, según el DANE. La informalidad disminuyó de 56% entre mayo y julio de 2023 a 55.9% en el mismo periodo de este año. Las ciudades con mayor informalidad son Sincelejo 65.8%, Montería 61.4%, Riohacha 61.1%, Valledupar 61%, Santa Marta 59.3%. Por el tamaño de la empresa, el trabajo informal está así. En las microempresas 84.8%, empresas pequeñas 22.5%, empresas medianas 6.2%. Los hombres ocupados informalmente corresponden al 58.1% y las mujeres al 52.7%. La Contraloría General advirtió que la informalidad en Colombia está aumentando los índices de desprotección laboral. En el marco de la reforma laboral se conoció un estudio de la Contraloría que advierte que contratos como el de prestación de servicios o empresas temporales ofrecen poca estabilidad laboral y vulneran los derechos del trabajador sobre vacaciones y primas. De bajos ingresos, de alta rotación, de desprotección en la seguridad social integral. La Contraloría recomienda cambios en las normas para mejorar las condiciones de las personas empleadas a través de este tipo de contratos. El instrumento más próximo es la reforma laboral y sería una muy buena oportunidad de equilibrar esto. Reconocemos que en esa reforma laboral se está incorporando a los trabajadores de plataformas digitales y eso está bien, ¿cierto? Pero debe haber un equilibrio entre lo formal y lo informal. Para la Contraloría, aunque ese tipo de trabajos disminuyen el desempleo, aumentan la desprotección laboral. El presidente de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, anunció la entrega de tierras para reparar a víctimas del conflicto armado. A través de la entidad se puso en marcha el Fondo Nacional de Víctimas, el cual conserva 160.000 hectáreas que por años estuvo en manos de los paramilitares. Ahora, con los procedimientos de la Agencia Nacional de Tierras, se podrá contar con esos predios para ser distribuidos a campesinos víctimas del conflicto armado. Articulando este tipo de procesos, porque hoy lo que terminan siendo son bienes que están abandonados, pues en administración del Fondo de Reparación, que van a pasar en manos de campesinos, pero que además la plata que paga la Agencia Nacional de Tierras va a ser para reparar a las víctimas históricas del paramilitarismo. El funcionario señaló que ya se ha hecho los estudios técnicos para entregar esas tierras con miras de desarrollo. Y eso nos va a permitir tener un doble propósito, un propósito claro y concreto de usar las tierras de los distintos paramilitares y un propósito también claro y concreto que sea reparar a las víctimas del paramilitarismo en Colombia. El pronunciamiento fue hecho durante el conversatorio sobre la reforma agraria convocado por la Universidad de los Andes. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,61% a 1.313 puntos. La acción del Banco de Bogotá fue la que más subió, con una valorización de 2,3% a 28.460 pesos. La acción de Canacol Energy fue la que más bajó,
con una pérdida de 4,34% a 10.140 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia, al movilizar más de 19.000 millones de pesos, con una variación estable a 33.440 pesos. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 4.285 pesos con 61 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.870 pesos y la venden entre 1.930 pesos. Un euro cuesta 4.683 pesos con 70 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 47 centavos. El azúcar se transó en 18,44 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $66 con 31 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $69 con 72 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.885 pesos. El candidato a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Republicano, Donald Trump, y la actual vicepresidenta Kamala Harris se enfrentan cara a cara en el debate presidencial. Hasta ahora han respondido preguntas sobre el manejo de la economía, el derecho al aborto y la migración. Con un apretón de manos entre ambos candidatos presidenciales, se dio inicio al debate donde el primer tema a discutir fue la economía. Yo no tuve inflación, casi nada de inflación. Ellos tuvieron la inflación más alta en la historia de nuestro país. Nunca he visto un periodo más difícil. Las personas no pueden comprar huevos, tocino, cereales. Las personas de nuestro país están absolutamente muriendo con lo que han hecho. Durante este espacio también se habló sobre el aborto, uno de los temas más disputados en los últimos meses. Hay prohibiciones de aborto, lo cual lo hace criminal para un médico o una enfermera darle salud o cuidado de salud. Ahora, estas prohibiciones no hay excepción ni siquiera para incesto o violación. Hay que entender qué significa eso. Un sobreviviente de un crimen, una violación a su cuerpo, no tiene el derecho de tomar una decisión sobre qué pasa con su cuerpo. Eso es inmoral. Ahora, uno no debe abandonar su fe o sus creencias, pero el gobierno y Donald Trump no debería decirle a una mujer qué debe hacer con su propio cuerpo. Este debate se da justo cuando las encuestas muestran que es una carrera reñida con un empate técnico entre ambos líderes estadounidenses. Hasta aquí Noticentro 1 CMI.